Como veíamos la semana pasada, después de ser sumergido en las aguas del bautismo, Jesús empezó a hacer algunas acciones importantes. La primera de ellas fue de que empezó a reclutar personas. Él había venido a discipular, así que lo más correcto que pasara era que él empezara a reclutar personas. Y luego empezó a hacer milagros. Es decir, cambiar las obras del mal por la obra de Dios. Ahora, nosotros tenemos una idea equivocada del mal, en el sentido de que vemos al mal como un fin en sí mismo, o vemos al mal como algo que queremos evitar a toda costa. Y yo quiero que usted pueda estar tentado esta mañana a cambiar esa mentalidad. Particularmente yo le aprendí más a mis fracasos que a mis éxitos. Esa fue mi experiencia. Salud. Le aprendí mucho más a cuando me equivoqué, sobre todo qué cosas no tenía que hacer, a cuando tuve éxitos. Y me hacen mucho más favor las personas que me critican que las que me alaban, aunque se sienta mejor que lo alaben a uno. Así que hoy vamos a ver de dónde viene el mal y cómo poderlo canalizar para bien. En el capítulo 2 encontramos una historia interesante que se desarrolla en la ciudad de Capernaum, que dicho sea de paso fue la ciudad donde Jesús más desarrolló su ministerio. Él nació, como usted bien sabe, en Belén. De niño se fue a Egipto, lo llevaron sus padres, pero cuando ellos regresaron, ya él siendo un niño mayor, se fueron a vivir en la ciudad de Nazaret. Pero cuando él empezó su ministerio, él se fue a radicar. De hecho, su casa estaba en Capernaum. Capernaum es una ciudad interesante. En su estricto sentido quiere decir la ciudad de Nahum, pueblo de Nahum realmente. Caper, viene de la palabra, quizás algunos de ustedes van a reconocer, Kippur, así como Yom Kippur. Y quiere decir expiar, quiere decir limpiar. Y Nahum quiere decir melancolía, tristeza o incluso lástima. El profeta Nahum de la Biblia, del Antiguo Testamento, le llaman así porque él estaba nostálgico. Dios estaba nostálgico con lo que su pueblo estaba haciendo. Y es importante y es vital que Jesús se desarrolló en un pueblo. Su ministerio lo desarrolló, aunque viajó mucho y todo lo que usted quiera, pero él desarrolló su ministerio en este pueblo, el pueblo donde se limpiaba la tristeza, en donde se cambiaba lo que nosotros vivíamos. Es muy interesante. Por supuesto, los regañó y les dijo: ay, Capernaum, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Asiria, en Nínive, ellos se hubieran arrepentido. Pero no lo hicieron. Sin embargo, nos dice mucho de las intenciones de Jesús para con nosotros. Con esto en mente, leemos el capítulo 2 de Marcos. Y el capítulo 2 dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, estaba reclutando. Recuerda usted que estaba reclutando. Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Y es que donde Jesús está, la gente quiere estar. Por eso nos conviene a nosotros que Jesús esté acá,
Por eso le conviene a usted que Jesús esté en su trabajo, que Jesús esté en su familia, en su casa, que Jesús vaya en su carro, porque donde Jesús está, allí hay esperanza y vida. Y dice que Él les empezó a predicar la palabra de Dios. Señores, Él les empezó a hablar la enseñanza de Dios del Pentateuco. Eso quiere decir que les predicaba la palabra de Dios. Dicho sea de paso, esta enseñanza empieza hoy y termina la otra semana. Así que no se pierda la parte B. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo a Jesús debido a la multitud, imagínese usted, ¿verdad? No podían entrar, van en camilla. En ese entonces la gente no se hacía a un lado. Ahora, ¿verdad? Cuando uno ve una ambulancia en el tráfico, medio se hace uno a un lado, ¿verdad? Pero en ese entonces no. Todos estaban egoístamente necesitando a Jesús. Así que debido a la multitud, se les ocurrió abrir un agujero en el techo. Vaya que no lo hicieron en mi casa. Encima de donde estaba Jesús. Imagínese el esfuerzo, imagínese el tiempo. Imagine que Jesús estaba enseñando cuando de repente empezó a caer polvo y cuando de repente se vieron ruidos y de repente se oye taca, 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 y el Señor está enseñando, pero Él sabe qué va a pasar y Él está bien con eso. Qué osados hombres. Qué osados estos hombres. Claro, seguramente repararon el techo después, mínimo. Y luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. ¿Sabe una cosa? Si usted quiere hablar con el presidente de esta nación, le va a costar mucho la cita, a menos que usted tenga cuello. Yo no lo tengo, entonces también me costaría. Y el presidente quizás lo pueda ayudar. Si usted quiere hablar con el jefe de su empresa, le va a costar un poquito de esfuerzo. Pero estos hombres se hicieron una cita, ni siquiera para ellos, a la fuerza. Y esto nos dice mucho cómo Dios nos atiende. El amo y rey del universo, es tan fácil hablar con Él. Él no se molestó, Él no dijo: oigan ustedes que estoy en medio de una gran enseñanza. Si alguien viniera y me quisiera interrumpir, yo le diría a un par de diáconos fortachones que tengo ahí que me lo saquen a patadas, porque yo estoy predicándole a ustedes. Pero Jesús no hizo eso, Él los atendió. Porque Jesús atiende. Porque Él está esperando que le busquemos. Seguramente usted sabe cuál fue el desenlace de esta historia. Lo veremos en un momento, porque hay muchas lecciones que yo quiero que se pueden sacar, pero yo quiero centrarme específicamente en una. De cualquier manera, cualquier lección que Dios le hable, por favor atesórele su corazón. Pero de todos los escenarios posibles, yo quiero preguntarle a usted que siguió esta lectura conmigo: ¿cuál era la expectativa de los muchachos que bajaron a su amigo paralítico? ¿Cuál cree usted? Que lo sanara. ¿Cuál era la expectativa del enfermo? A saber, nosotros no entendemos, pero sabemos que por lo menos los amigos estaban claros. Ellos habían oído de la fama de él, que sanaba. Pero es muy curioso lo que Jesús hace. Seguimos leyendo. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, léalo conmigo. ¿Qué dice? Hijo mío. ¿Cómo así? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dios mío, yo no vengo a eso hoy. No vine a escuchar una lección moral o de cómo me tengo que portar. Yo vine a que me levantes. Yo estoy pensando en los amigos que están en el techo oyendo y con el lazo, y probablemente están aguantando ahí porque el otro tal vez era un poquito gordito y tanto esfuerzo.
y le perdona los pecados. Peor si lo vamos a tener que subir de nuevo. O sea, como que no mucho va. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la Biblia, lo así como yo leo yo la Biblia. Tengo mi plan que me dice leer 3 capítulos diarios. Entonces leo la Biblia todos los días. Pero a veces digo yo, 3 capítulos no es suficiente. Voy a leer 4, voy a leer 5, voy a leer 6. Y me pongo a leer. Y entonces hay momentos en donde en mi día yo sé que ya voy justo o que ya voy con algunas cosas y que tengo que leer la Biblia. Y entonces me la leo como que fuera una tarea, como que fuera cepillarme los dientes, como que fuera, pues usted sabe, las cosas difíciles que me tocan en mi casa, lavar, planchar, cocinar, ese tipo de cosas. Como que fuera así una tarea. Y me pierdo y me doy cuenta. Y lo peor de todo es que muchas veces, aunque no la lea así, estoy leyendo la Biblia, pero empiezo a pensar en las muelas del gallo, decía mi papá. Empiezo a pensar en otras cosas y lo que tengo que hacer, y tengo justo tiempo para leer la Biblia, y después quiero hacer esto y se me ocurrió una idea y la voy a poner en no sé qué, y hay que hacer esto otro, y yo estoy leyendo la Biblia con alguna parte de mi alma, pero mucha otra parte de mi esfuerzo está puesto en otro lugar. La Biblia así no cambia. Entonces tengo que aprender a no leer la Biblia así. Sino si yo me encuentro algo como lo que estoy leyendo ahorita, lo bajaron para que lo sanara y el Señor le dice, tus pecados son perdonados, por lo menos tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué haría Jesús eso? ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje? Porque la Biblia está escrita así. La Biblia tiene demasiados secretos, pero demasiados secretos. Y ni siquiera le estoy hablando de los idiomas originales de la Biblia, que ahí es un pozo sin fin. Le estoy hablando de nuestras traducciones, muchos secretos que uno no entiende, que uno dice, por ejemplo, David va a enfrentarse con Goliat. ¿Por qué agarra piedras? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué agarró 5? ¿Por qué no solo una? ¿Qué hizo con las otras 4? Muchas cosas. Muchas cosas. La Biblia tenemos que preguntarnos para entender por qué. Entonces la pregunta inteligente aquí es, ¿por qué Jesús le perdonó sus pecados si él no necesitaba eso, si él estaba enfermo? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta de sus necesidades? ¿O sería que él realmente estaba regañándolo y diciéndole, vos te pasó esto por malacate? ¿Se entiende la palabra malacate, verdad? Esa es palabra del occidente del país, por lo menos yo de allá la aprendí. Pero lo que aprendemos acá, para empezar a responder la pregunta, es de que detrás de cada necesidad que tú presentes hoy, en el caso de él era un paralítico, pero a lo mejor tú estás aquí hoy con deudas, a lo mejor estás aquí hoy con problemas en la casa, con problemas en tu cuerpo, a lo mejor porque todos tenemos problemas. Estaba yo orándole al Señor un día y le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer para no tener problemas? Estaba orando, de verdad, con todo mi corazón. Y el Señor me mostró el lugar en el cementerio que yo había comprado. Y me dijo, ahí no vas a tener problemas. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús. Y uno, ¿verdad?, se esfuerza en vivir una vida así. Y uno no, mi hijo mayor era pequeño y le compré una playera que decía, porque era un poco travieso, le compré una playera que decía, yo no busco problemas, y abajo decía, ellos me encuentran a mí.
Todos tenemos problemas y circunstancias, y son importantes para Dios, y la solución está en Dios. Siempre hemos dicho eso. Pero lo que estoy aquí para decirle esta mañana es que detrás de cada uno de nuestros problemas hay otra causa que no hemos conectado y que no sabemos. Eso es lo que Jesús está intentando empezar a decirnos, solo que está un poquito velado. Estás enfermo, papadito. ¿Sabes qué? Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ahí vamos a empezarlo a ver. El problema que Jesús le dijo a él en su cara fue: tienes pecado. Por eso estás acostado ahí. Y tú tienes que conectar con Dios. Que cuando tú tengas alguna necesidad, primero, antes de buscar a cualquier otra persona, tienes que buscar a tu Padre, a Jesús, a Dios. Porque a veces tenemos tantas herejías en nuestra mente que lo primero que hacemos es pensar en que la solución es otra cosa. No, yo voy a hablar con esta persona, le voy a corregir, le voy a hacer, y recibimos cualquier impulso, nos molestamos, nos enojamos, tomamos la justicia por nuestros propios medios, hacemos, buscamos, no hay que hacer esto, y no, hay cosas que hay que hacer. Pero lo primero que tenemos que entender es que en cada circunstancia adversa, problemática, deficiente, cualquier cosa en la cual estás sufriendo en este momento, la respuesta, la solución está en Jesús, está en Dios, no está en ningún otro lugar. Todo lo demás te va a dar una solución temporal, o lo que es peor, una aspirina emocional. Y hay gente que percibe un dolor, siente un dolor, vive un dolor y se toma una aspirina y nunca le pone atención al dolor que está teniendo. Y muchas veces cuando ya le tienen que poner atención ya es muy tarde. Y entonces el cuerpo trata de avisar por otra razón, pero el cuerpo normalmente nos avisa. El dolor no hay que ignorarlo. Hay que preguntar, hay que averiguar qué está pasando. Eso es lo primero. Perdón. Dios es lo primero. Y lo segundo es: las vivencias que estamos teniendo son resultados, son consecuencias. Y hay una ley espiritual que Dios puso en este universo en el cual vivimos, que se llama la ley de la causa y el efecto. Y si te dedicas siempre a tratar el efecto, si siempre piensas en el efecto, ese efecto se va a disfrazar, esa causa, va a provocar en otras áreas. ¿Por qué? Porque de alguna manera te están tratando de llamar la atención para que trabajes en la causa. No debemos de enfocarnos en el efecto. Tenemos que ir a la causa de las situaciones, y con Dios podemos ir a la causa y podemos componer la causa. Eso es lo que estoy tratando de enseñar. Ahora bien, entonces hablemos del pecado, poquito. Tus pecados te son perdonados. Esa fue la causa que él le dio. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es un pecado? Quiero decirle que la idea que nosotros tenemos de pecado lamentablemente está influida demasiado por la religión, sea católica, sea evangélica, sea la que sea. Todo el mundo tiene una idea de lo que es pecado, y entonces lo vemos como algo sucio, moralmente hablando, ¿verdad? Que alguien hizo. En mi tiempo, los 3 pecados peores que habían era fumar, chupar y mujeriar. De verdad, de verdad. O sea, los hermanos en la iglesia cuando yo era niño podían estar llenos de amargura, de mentira, podían ser blasfemos y todo lo que usted quisiera, pero si no chupaban, fumaban o mujeriaban, eso les calificaba para estar en lo más alto de los privilegios. Entonces tenemos una idea muy, muy religiosa, demasiado conectada a lo moral. Y yo quiero decirle a usted que es mucho más
que eso. Pensamos que pecar es portarnos mal y recibir un castigo, pero es mucho más que eso. Por eso el título que escogimos para hoy es ¿cómo reparar los cortocircuitos? La palabra hatá o hatat es la palabra que más se traduce como pecado. Sin embargo, el concepto de pecado viene mucho de la Edad Media, de portarse mal y ser perseguido en la Edad Media. Al que no se comportaba como la mayoría decía, lo torturaban ese es el concepto de pecado. La palabra más correcta para traducir lo que la Biblia dice es la palabra transgresión. Transgresión. ¿Y qué es una transgresión? Transgresión quiere decir quebrantar o violar un precepto o ley o estatuto de leyes que Dios ha dado. Híjola. Que Dios ha dado. Eso es lo que quiere decir la palabra transgresión. Violar o quebrantar un concepto, un conjunto de leyes o estatutos que Dios ha dado. Mire, pastor, pero nosotros estamos en la gracia, pastor, entonces eso, el tema de la ley ya no se aplica a nosotros, pastor, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley y ahora no es por obras para que nadie se gloríe, sino ahora es por gracia, podrían decir algunos. Pero entonces eso denota que no tenemos una conexión directa con las Escrituras. Permítame explicarme un momentito. Dios creó este mundo. Dios creó este universo por medio de sus leyes. Existe la gravedad porque Él le impuso una ley a la tierra para que todo se pudiera manejar de esa manera, y esa ley de la gravedad nos hace a nosotros pues ser atraídos al centro de la tierra, y por ende nosotros no podemos estar como la luna flotando, y por ende se puede sembrar, se puede comer y todo lo que usted ya sabe. Entonces Dios le hizo una creación, y a esta creación le puso un conjunto de leyes, y la palabra transgredir es quebrantar esas leyes de la creación. Anoche celebramos el 50 aniversario de mis padres. Estaba tan agradecido yo. Estaba tan agradecido de ver a mis padres. Están juntos, están bien. Y pues fue una noche muy emotiva, y yo tenía un punto por lo cual estaba contando eso, pero me emocioné con el aniversario de mis padres y se me olvidó. Pero como normalmente me sucede, me voy acordando por ahí. Pero como no me acuerdo, voy a seguir. Y estoy hablando de las leyes universales de Dios. Tal vez me acuerde dentro de 8 días. Seguramente cuando esté en mi oficina solo mañana me voy a acordar. Lo voy a subir a Facebook. Estoy dándome tiempo y no me acuerdo. Entonces voy a seguir. Las leyes universales que Dios le ha puesto a este universo funcionan sí o sí. Hay gente que, por ejemplo, no son ni creyentes en Dios, pero se conectaron con el principio de dar el 10% y les va bien. Les va bien. Y son ateos, pero les va bien, porque
las leyes con las cuales Dios creó el universo funcionan. Sí o sí, están vigentes. Lo que pasa es que ya no tenemos que matar un chivo y llevarlo a Jerusalén y pedir perdón, porque Jesús nos redimió de tener que hacer eso. Pero todavía tenemos que honrar padre y madre, todavía tenemos que amar a nuestros enemigos, todavía tenemos que hacer muchas de las leyes espirituales no rituales que Dios le puso al universo con su palabra, le puso ese sello. Le habló a las tierras fértiles de la costa sur y les dijo: cada vez que alguien ponga una semilla en ustedes, ustedes van a surgir. Esa es una ley de Dios que Dios le puso a las tierras fértiles. Al desierto de Sahara le dijo: ustedes no van a hacer nada porque yo tengo otro plan para ustedes. Ustedes no van a producir nada. Y no producen. Así lo quiso Dios. E ir muchas veces en contra de esas leyes produce un resultado. Pero ya me estoy adelantando ahí. Así que una escritura que nos ayudará a aclararlo está en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Y dice así. Le subrayé dos palabras porque me quiero centrar en dos palabras. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las expresiones de la instrucción. Ok, la palabra mandamiento son todas las instrucciones que Dios dio en su palabra. Eso quiere decir la palabra mitzvah, en plural mitzvot. Son todos los mandamientos que Dios le dio al universo para que se comporte como se comporta. Nosotros damos por sentado: nos vamos a acostar hoy a las 10, 11 de la noche, a la hora que usted se acueste a dormir, y damos por sentado que mañana el sol saldrá a las 6:30, 6 menos 10 o lo que sea. Ahí va a estar y vamos a poder tener luz para ir a nuestros trabajos o a las actividades que queramos desarrollar. Pero que el sol salga mañana a esa hora es un milagro, y es el resultado de que Dios le dijo al sol que saliera. Porque si Dios quisiera, no lo hiciera. Y le tengo una prueba. Y la prueba está el día en que Josué, conquistando la tierra de Israel, dijo: detente sol. Se detuvo. Todo lo que nos pasa es un milagro, y es el resultado de ese diseño perfecto que Dios le implantó a su creación. Dios es el que le implantó a su creación, que usted tiene en su cuerpo. Dios le implantó el hecho de usted tener que tomar agua, tener que vitaminas. Eso lo puso Dios. Vaya usted, deje de tomar agua, no se nutra bien, y usted va a vivir las consecuencias. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios, así lo diseñó Dios. Esos son los mitzvot, los mandamientos. Y dice que es una lámpara. Es una lámpara. Entonces uno, ¿para cuándo necesita una lámpara? Pues cuando uno no ve. Si uno no tiene mandamientos, uno no tiene lámpara. Camine a oscuras. Camine a oscuras. Hace muchos años estábamos de retiro, yo era un niño, y en la cabaña donde estábamos se entró un murciélago. Pero el confidente, una persona ya mayor, estaba orando para dormirnos. Y yo estudiaba en un colegio muy cuadrado, y entonces él estaba orando y las oraciones eran sacrosantas. Y cuando nosotros miramos el murciélago volando ahí, todos teníamos linternas porque no había luz eléctrica, y lo empezamos a iluminar, y el Señor: Padre, y que esta noche podamos. Y nosotros, y nos agarró risa con algunos amigos. Yo tendría unos 11, 12 años. El profe se molestó, se quitó el cincho y nos empezó a pegar. De verdad, le estoy hablando verdad. Por eso no ponga a sus hijos en ese colegio, pero ya lo cerraron, gracias a Dios. Y nos empezó a sonar porque nosotros estábamos cometiendo el gran pecado de irrespetar la oración. Pero estábamos todos metidos en sleeping, entonces todos, y él nos pegaba.
Y en eso alguien dijo: apague la luz, muchacha. Y ¡pum! Todos apagamos la luz. Y el maestro se vio bien ridículo, pegándole a la orilla de un colchón que estaba ahí. Y nosotros nos reíamos porque él en los curas va a darle al colchón y nosotros del otro lado. Mire, no sé si a usted le agarra un ataque de risa en un momento donde no debe, pero eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y él estaba ahí en la oscuridad, y según él estaba corrigiéndonos, y nosotros riéndonos de su cara. Porque la oscuridad te impide vivir bien. La oscuridad es un gran problema. La otra palabra dice la enseñanza. Es una palabra muy conocida. Normalmente se traduce como ley, es la palabra Torah. Porque el mitzvah es una lámpara y la Torah es luz. Entonces a nosotros nos han enseñado que la ley es mala. Pero aquí está diciendo el rey Salomón, me parece que fue el que escribió estos proverbios, que la Torah, aquí traducida como enseñanza, y que su verdadera traducción debería ser instrucción, es luz. Y entonces Dios da la enseñanza, Dios da sus leyes. Nosotros sabemos. Por eso cuando usted ve en Facebook a alguien que maltrata a un animalito, todo el mundo se levanta y dice: ¿qué le pasa? Y no sé qué, y hacen propuestas para linchar al tipo y a la compañía donde trabaja. Ya no hay que comprar de ahí y toda la cosa. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué? ¿Por qué sabe usted? Porque eso lo sabemos. Dios nos lo ha puesto en nuestro corazón. Sabe de alguna manera que hay que hacer el bien, ¿verdad? Que a la señora, por mucho yo alguna vez estaba yo molestando al esposo de Evelyn. Ya que se paró, la voy a molestar. Vos le digo: ¿cómo trata a Evelyn? Es yuca vos. ¿Sabes qué le digo? Agarra la cachimbazo, le dije. Se me quedó viendo. De verdad me dice, pero le estaba pensando. Y dijo: el pastor me está dando autorización para que la bendiga de esa manera. Y le dije: no, estoy bromeando, pues estoy bromeando, pero se siente rico decirlo, le dije. Y pues si no sabe que no hay que pegar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la enseñanza está en el corazón. No sabe que tiene que ser bueno con el prójimo. Usted sabe que tiene que perdonar. Usted sabe que no está bien que su corazón siga amargado. Usted lo sabe, aunque elija ser amargado. Usted sabe que está malo, que es incorrecto ser una persona holgazana, brava, codependiente y todas las cosas y las cochinadas que muchas veces somos. Usted sabe, lo que pasa es que nos gusta hacerlo y no queremos pagar el precio de dejarlo de ser. Pero sabemos, porque las leyes de Dios son luz. Entonces venimos nosotros, con cualquiera que sea, y decidimos: no, yo voy a transgredir una ley. Voy a transgredir una ley. Y cuando transgredimos esa ley, provocamos un cortocircuito. Y viene la oscuridad. Viene la oscuridad. ¿Qué sucede cuando transgredimos una ley universal de Dios? Viene la oscuridad. Viene oscuridad. Lo que pasa es que no lo vemos hoy. Lo que pasa es que no lo sentimos hoy. No vemos la consecuencia hoy porque Dios es demasiado misericordioso. Pero si tus consecuencias fueran inmediatas. Hace algunos años un profesor mío en la universidad estaba hablando de la aplicación de la ley en Guatemala y nos decía que aquí en Guate era ley ponerse cinturón, pero a nadie le gustaba, ¿verdad? Y manejar de cierta manera. Y aquí los altos, para nosotros los altos son gente como Gabriel, ¿verdad? Que mide mucho, pero ese signo que dice alto no significa muchas veces mayor cosa. Uno va ni le baja la velocidad, si mira que no viene carro, ¡boom!, se va uno. Pero cuando empezaron a poner remisiones por la velocidad, ahí sí, alcalde malo, feo, decía uno. Una vez iba yo, a mí me gusta salir de aquí y en lugar de voltear a la izquierda, voltear a la derecha e ir a dar la vuelta en U, donde dice no hay que dar vuelta en U.
Y para el Mundial de 2014, el Señor me pidió que me fuera temprano porque iba a jugar alguien que yo quería ver. No me acuerdo quién. Así que yo bajé y doy mi vuelta en U, donde dice que no hay que dar vuelta en U, y me paró el policía que estaba ahí. Siempre hay un policía ahí. Bueno, normalmente hay un policía ahí. Nunca me para. Ese día me paró. Y llegó. ¿Sabe por qué lo paré? Sí sé, deme la remisión que ya va a empezar el partido, le digo. Así le dije, deme la remisión, apúrese. Que se pone, ya usted sabe, se pone los moños el policía y se va para el frente del carro y se me queda viendo. Y se pone así. Y yo, deme la remisión, yo me quiero ir. Sí, ya sé que sí. Se tardó lo que quiso el ingrato. Entonces me bajé yo. Aguánteme, va. Y yo, así estaba mi celular. Ahorita le voy a enseñar cómo estaba. Lo que yo miraba era así. Pero yo le hice el mate a él, va. El policía. ¿Cuál es su nombre usted? El tal, es el policía, no sé qué. Y él, ¿cuál es su número de identificación? Pues me paró justamente, yo estoy esperando, pero él no se le da la regalada gana ponerme la remisión. Señor alcalde, en este momento le voy a enviar mi video porque usted es mi amigo, quiero que lo vea y que tome nota de él. Empezó. Y yo con el teléfono así. Si las consecuencias fueran inmediatas, nosotros haríamos mucho por ser más precavidos en crear cortocircuitos, pero no lo son, y muchas veces es muy difícil conocer. Pero si tú creas oscuridad en tu vida, vas a vivirla, vas a caminar en ella, te va a afectar, porque al final del día Dios no castiga, los resultados llegan, porque así lo quiso Él. Así lo quiso Él. Hay que reparar los cortocircuitos. Hay que reparar los cortocircuitos. Querido hermano, lo que yo quiero que conectes esta mañana es que las vivencias que estás teniendo no son otra cosa que cortocircuitos que se han generado en el pasado que necesitan ser reparados. Hay que reparar, el trabajo espiritual del ser humano, en los teólogos protestantes le llaman santificación. La santificación de nuestra vida no es otra cosa más que estamos en la tierra para reparar los cortocircuitos que hemos creado. Eso nos toca hacer. Eso nos toca hacer. Y en medio de eso, cuando vemos el mal que nos llega y las circunstancias tan difíciles que nos toca enfrentar, son oportunidades para tener un cambio verdadero. Lo que pasa es que si no nos pega donde nos duele, entonces no tomamos nota. Tengo que confesarle que todavía doy la vuelta, no, pero siempre y cuando no haya policía presente. No debería estar poniendo ese ejemplo, ¿va? Porque me acabo de poner el dedo a mí mismo. Pero algunas veces sí voy a darla donde dice, ¿va? Algunas veces, cuando voy con la... Querido hermano, tenemos que reparar los cortocircuitos. Para eso vives. Esa es tu razón de estar en la tierra. El día que no tengas ningún cortocircuito que reparar, te va a llegar la calaca y te va a llevar con el Señor. Y entonces vas a estar en paz. Y te vamos a llorar, te vamos a sepultar. Yo por lo menos te digo, yo sí te voy a llorar. Algunos, no todos. Y se acabó y entras. Pero estás definiendo en esta tierra cómo vas a pasar tu eternidad. Eso estás haciendo, y lo que tienes que hacer para hacerlo bien es reparar los cortocircuitos. Por eso nos llegan las consecuencias, para que nosotros podamos decir: oh, tengo un cortocircuito. Es una cuestión de misericordia, para que cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor diga: ¿reparaste? Sí, reparé. ¿Y cuándo no reparaste? Ay, pues sí, bueno, Señor, pero ese es el punto.
Y por eso las consecuencias son tangibles, duelen, afectan, pero son misericordia de Dios. A ver, regresemos a Jesús porque usted ya se puso ahí algo raro, ¿verdad? Vamos a ver cómo reparar cortocircuitos y con esto voy a enfilar a terminar. Dice, pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede reparar cortocircuitos o quién puede reparar transgresiones? Lo voy a leer como debiera ser traducido, sino solo Dios. Tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con los escribas en una cosa: solo Dios puede reparar cortocircuitos. Solo Dios nos puede ayudar a reparar las transgresiones. No hay otra forma de hacerlo. No te puedes portar bien, no puedes ser buena gente, no es por tus obras, no es porque seas buena onda, ni siquiera puedes pistear a Dios. Una vez, voy a contar otra, ahora sí le voy a contar de una ética distinta. Me paró un policía y me dijo, y fue así bien, mire, déjeme algo. Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo. Yo soy cristiano y soy pastor, yo no puedo. Si usted me tiene que dar una remisión, démela. Se me quedó viendo y me dijo, déjeme una ofrenda pues. ¿Qué tal? Dije yo. De verdad, hermano. Lo que tú has transgredido, no hay forma de que tú lo puedas reparar. Estás condenado a vivir la consecuencia, a menos que Dios se involucre. Necesitas a Dios. Ellos no reconocieron la deidad de Jesús, no lo vieron como Dios, lo miraban como un maestro, lo miraban como un profeta, como un hombre excepcional, pero dijeron, este no es Dios. ¿Qué está haciendo este? ¿Cómo está perdonando pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué le pasa? Apedriémoslo. Pero nosotros lo vemos con los ojos de que Él es Dios, y por eso Él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Querido hermano, Dios no te debe nada. No te tiene que tratar de cierta manera. El tema con Dios no se trata de cuellos. Sí, no es eso. No puedes pagarle a Dios. A veces dice, hermano, me voy a meter en un ayuno porque quiero que Dios me haga el milagro. Y Dios te está diciendo, lo que tienes que hacer es reparar un cortocircuito. Y ahí estamos nosotros tratando de comprar a Dios con un ayuno o con algo, cuando lo que deberíamos de hacer, o con una ofrenda. Muchos lo hacen con una ofrenda, ¿no? Muchos dicen, pacte con Dios de una ofrenda acá. Y usted, yo tengo mucho cuidado con eso. Yo creo que sí hay que ofrendar, y cuando la Biblia lo dice, también hay que ayunar. No estoy hablando ni en contra del ayuno ni en contra de la ofrenda. Lo que estoy diciendo es que nuestra primera responsabilidad es corregirnos, es entender que está provocando un cortocircuito, y si no lo entendemos, se lo decimos a Dios. Claro, en el caso de este hombre fue inmediato. En el caso de nosotros lleva más tiempo, porque era Jesús, pues, era Jesús encarnado. Sigamos leyendo. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas ustedes en sus corazones? Lea conmigo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y yo te pregunto, ¿qué es más fácil para Dios? Componer lo que estás viviendo, la escasez, la enfermedad, lo que sea que estás viendo. ¿Qué es más fácil para Él? ¿Hacer eso o perdonar tus pecados? ¿Qué es más fácil? Porque eso te lo tienes que llevar en tu corazón de aquí, hoy, en este día. No te permitas irte sin esta semilla de fe. ¿Qué es más fácil para Dios? Perdonar tus pecados. Oh, sí, lo entendemos. Se levantó en un madero, entregó su espíritu, su vida por nosotros, derramó toda su sangre por nosotros y nos perdonó. Eso lo llegamos a creer.
Pero eso era más difícil que arreglar nuestra situación. Era más difícil que Él diera su vida, que sanarte, que proveerte, que prosperarte. Él empezó con lo más difícil. Él empezó perdonando los pecados, porque a lo mejor el hombre ni siquiera tenía arrepentimiento. ¿Qué es más fácil? Y por eso le responde así: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso era lo más fácil. Lo más fácil es entrar a tu vida, a componer lo que estás viviendo. Es sanarte, es prosperarte, es bendecirte, es levantarte. Yo no sé cuál sea la necesidad que estás trayendo en este momento, pero lo más fácil para Dios es corregir eso. Lo más difícil es que tú hagas tu trabajo espiritual por reparar los cortocircuitos, por limpiar las transgresiones. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ahí tenemos otro montón de cosas, de orgullo, de qué nos importa, de no lo vemos así, es una cuestión que no le ponemos coco, qué sé yo, lo que usted quiera. Porque reconocer o admitir que lo que estamos viviendo es su resultado directo de lo que hicimos, hermano, eso no nos gusta a nadie. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Es más, puedo, y toda mi vida he encontrado razones bíblicas para decir que eso no es así. Pero si eso no es así, Dios no es juez. Dios no es justo. Y sí lo es. Y sí lo es. Es mucho más difícil doblegar el orgullo y decir: no, yo necesito arrepentirme. Que Dios me dé plata, que Dios me prospere. Eso es más fácil. Lo otro tiene que ver con mi orgullo. Y el hombre, se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesús lo perdonó, y como le quitó sus pecados, inmediatamente se quitó el derecho legal para que ese hombre estuviera prostrado. Sus músculos, sus huesos no tenían una razón más para seguirlo, porque Él le quitó la causa. Él removió la causa. Y eso es en lo que tú tienes que trabajar, en tus causas, más que en tus efectos. Tus efectos te deberían de llevar a tus causas. Claro, en la mayoría de nosotros eso lleva más tiempo. En este hombre fue inmediato, se levantó y se fue. Así que se trata de Dios. No podemos hacer algo nosotros para limpiar nuestros cortocircuitos, pero sí debemos de involucrarnos en el proceso. ¿Y cómo? Ya lo leí, pero yo se lo quiero recordar. Llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de ellos. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Diga conmigo: al ver Jesús la fe de ellos. Dígale a Jesús: al ver mi fe, al ver tu fe, es tu fe. Tu participación es tu fe. Esa es tu participación. Tienes que acercarte a Dios con esa certeza. Tienes que acercarte a Dios y decir: Dios mío, estoy viviendo esto y esto. Yo sé, Señor, que es un resultado. Eso estoy viviendo. No sé de qué, pero estoy dispuesto a hacer mi trabajo por corregirme, Señor. Estoy dispuesta a levantarme de esto. Estoy dispuesto a hacer algo para cambiar esta dinámica. Estoy dispuesto. Jesús, ayúdame. Eso fue lo que los 4 hombres hicieron por el paralítico. Y Jesús lo levantó. Aún con la fe prestada, Jesús lo levantó. Oh, que Jesús vea tu fe esta mañana, de que te acercas a Él, de que te acercas a la fuente de poder. Hermano, la salida
no está en el banco, la salida no está en los médicos, la salida no está en los consejeros, la salida no está en nada más, la salida está en Jesús. Y Jesús está contigo y Él se ha derramado sobre ti y es casi que se ha entregado para que nosotros podamos accesar o acceder, como se diga, a Él de una forma tan fácil. Él no se restringe, Él no se esconde, sino donde quiera que se le invoque, porque Él es la bondad de Dios. Donde quiera que se le llame, Él llega y se pone a trabajar y se arremanga las mangas, valga la redundancia, contigo y conmigo para empezar a entrarle a tu vida. Y por supuesto es un proceso. Es un proceso. Y tienes que trabajar, es un trabajo espiritual. Y tienes que superar y tienes que rendir. Y es muy fácil caerte y desanimarte y desmotivarte. Pero te tienes que levantar, tienes que proponer, tienes que esforzarte. Querido hermano, es hora de tomar el trabajo espiritual, de reparar tus cortocircuitos. Como dice la canción, ¿por qué una vida no me basta? O sea, es el resto de tu vida. No tienes que hacer gran ciencia, solo tienes que ver lo que estás viviendo e ir con Jesús. Señor, ayúdame, dame entendimiento. Si nunca lo has recibido en tu corazón, ahí tienes que empezar, tienes que decir, tienes que invitarlo, porque es un tema de seguirlo. ¿Sabes? Es seguir a Cristo. Es seguir a Cristo. A veces tenemos una actitud de que Dios nos bendiga, nuestros planes, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero es mucho más que eso. Y lo vas a ir aprendiendo en la medida que invoques a Jesús en tu vida.